Iniciamos desde el punto de que el bautismo que siempre escuchamos es más que todo el bautismo, digamos, desde el punto de vista cristiano, como si empezase en el tiempo de Jesús, como si ahí fuera algo de iniciación meramente cristiana. Y es importante saber hoy, hermanos, que esto es una práctica ancestral. Ahora, vamos a estar en 2 episodios. Hoy vamos a ver un poco de el trasfondo del bautismo para que veamos de dónde viene esta práctica y hasta llegar, vamos a ver si podemos llegar hasta lo que es Juan el Bautista o el bautismo también de Yeshua, porque nuestro maestro, el rey y Mesías, también se bautizó. Entonces, hermanos, en la mente de Dios, escuchen esto, en la mente de Dios ha estado el bautismo desde un principio. Y ya vamos a ver cómo Dios inclusive sobre la tierra y sobre su pueblo, Él mismo efectuó 3 bautismos. Ahora, empezamos por definir, va a quedar grabada esta enseñanza, igual si quieren apuntar pueden apuntar. Pero empezamos por definir lo que es la palabra bautismo, viene del griego. En hebreo sería tevilá. Ambas palabras significan inmersión. Y hay algo muy curioso, porque la raíz de esta palabra viene en tiempos antiguos de cuando la gente hacía inmersión de las ropas, de las vestimentas, para teñirlas, para cambiarlas de estado. Se metían de un color, se hacía lo que le llamaban de donde viene la palabra bautismo, y salían de otro color. Ahí ya nos está dando la primera enseñanza del bautismo con solo definir la palabra bautizo, y es cambio de estado. Sí hay un cambio de estado en el acto del bautismo, no es solo un acto simbólico, y ya lo vamos a ir viendo, porque muchas veces nos enseñan que es nada más un ritual para cumplir con ciertos requisitos, pero tenemos que ver que va más allá, que sí toca esferas espirituales en nuestras vidas y en todo lo que nos rodea, y que para Dios es bastante importante. El bautizo, como les digo, empieza de tiempos muy atrás, hermanos, inclusive antes de que el pueblo de Israel fuese pueblo de Israel. Ya los egipcios, ya en Babilonia, ya en todas esas civilizaciones antiguas, siempre tenían sus rituales de iniciación, y siempre el bautizo, digamos, llevando al resultado de la limpieza. Básicamente el agua, ¿qué es lo que trae, hermanos? Cuando uno piensa en agua, si no es para tomar, el agua serviría para limpiar. O sea, siempre tiene que ver con ritos de iniciación, de limpieza y de purificación, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa, hermanos, que es bastante importante, y permítame enseñárselos aquí. Creo que ahí lo están viendo. Estamos en Hebreo capítulo 6, versículo 1 y 2. Y es lo siguiente, hermanos, a uno le dicen siempre que el bautizo, y le enseñan a uno como que existe un bautizo o una clase de bautizo, pero en realidad hay diversas clases de bautismos. Y de hecho, en la carta de Hebreos, que es ya en los libros del pacto renovado, el llamado Nuevo Testamento, dice así, 6, 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías o del Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Versículo 2, de la doctrina de, ahí ustedes pueden ver en pantalla o en sus Biblias, de la doctrina de bautismos, no dice de bautizo. Después de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hablamos entonces de varios bautismos, no solo de un bautismo, porque hay muchas preguntas al respecto que las estaremos viendo el martes que viene. Hoy no estaremos en preguntas, pero hay diferentes formas. Ahora, entremos de una vez en lo que son los 3 bautismos de Dios, hermanos. Si nosotros nos ponemos a ver desde un inicio, desde Génesis capítulo 1, cuando Dios crea crea los cielos y la tierra, y lo que hace es encontrarse una tierra desordenada y vacía, dice que las aguas cubrían. Entendamos que desde un inicio ya había algo, hermano. Las aguas cubrían la faz de la tierra. De hecho, en una traducción más original,
podríamos leer, y la tierra se tornó desordenada y vacía. O sea, hubo un caos cósmico, parece ser, y la tierra se cubrió de aguas. Y ya desde ahí había un tipo de bautismo, como que si hubiese habido una creación anterior y Dios estaba renovando otra vez la creación. Luego, muy marcado el hecho del tiempo de Noé. Todos sabemos que Dios dijo, voy a quitar a todas las personas de la tierra, estoy cansado de lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que hace? Bautiza la tierra. El tiempo de Noé, el diluvio, básicamente fue un bautizo de la tierra, para traer limpieza, para traer purificación, para traer nueva vida, para traer nuevos inicios. En Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Aquí estamos en pantalla en el 18. Porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu, y predicó a las almas encarceladas en el Seol, las que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia ordenó que se construyera el arca con la esperanza de su arrepentimiento, y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron mediante el agua. Dice el 21, porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo, ¿verdad? No como cuando se lava el cuerpo de suciedad y ahí sigue adelante. Entonces ya las personas sabían, y siempre estuvo la doctrina o la creencia de que el tiempo de Noé o el diluvio fue otro tipo de bautismo que Dios trajo sobre la tierra. Y luego por último leemos también Primera de Corintios y capítulo 10, y dice: deseo que sepan, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos ellos atravesaron el mar, y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. 3 bautismos. El inicial de Génesis, en Noé, la tierra sufre un bautismo, y luego el pueblo de Israel. Y escuchen y vean lo importante, hermanos, de lo que es siempre interpretar la Biblia desde la Torá, el entendimiento aún de los festejos bíblicos, para entender inclusive lo que el bautismo significa, entender que los primeros apóstoles, Yeshua, los apóstoles, los discípulos, lo que tenían eran el Tanakh. Me refiero al Tanakh como el llamado Antiguo Testamento, porque ese día que dice que ellos fueron bautizados en la nube, cuando ellos cruzaron el mar, justamente, hermanos, que venían saliendo de Egipto, celebraron Pascua, como ya sabemos, panes y levadura, cuando llegaron al desierto antes de cruzar el mar. Y cuando cruzaron el mar, justamente, si seguimos la fecha bíblica, en el momento que llegaron al otro lado del mar, en ese momento era primeros frutos. Primeros frutos, recuerden que es las primicias, que es cuando Yeshua resucitó también. Entonces ahí ellos, después de haber sido bautizados, estaban resurrectando a nueva vida. Significa también no volver atrás. En ese momento que ellos cruzaron, el mar atrás de ellos se cerró. No había vuelta atrás para Egipto. Eso tiene que ver también con bautizo. Por eso este asunto de dar una enseñanza y de preparar para el bautismo. Porque realmente es uno tomar una determinación. Y se puede preguntar a algunos: ¿por qué curso, pastor? ¿Por qué enseñar? ¿Y por qué requisitos? Si antes las personas, como vamos a ver el próximo martes, nada más agarraban, creían y se convertían de una vez, porque era lo primero que hacían, se convertían y se bautizaban, como vamos a ver. Es por el mismo hecho lo que expliqué, que eso es una práctica ancestral y todo el pueblo de Israel lo practicó desde tiempos remotos. Ellos venían con la doctrina de los bautismos, ellos sabían que habían diferentes tipos de lavamientos. En el momento que se convertían, ya entendían lo que era la iniciación, la conversión, la muerte y la resurrección, y la identificación con su maestro, como vamos a ver ahorita. Por ejemplo, en el tiempo sacerdotal ya habían lavamientos que luego eran, en ese tiempo, para los sacerdotes, por ejemplo, y para las personas, para ciertos pecados, habían lavamientos de purificación. Por ejemplo, cuando la mujer tenía la menstruación, después de ello, la Biblia llama a que se lave con agua después de ciertos días, para que luego quede
pura. Lo mismo cuando un hombre tiene emisión de semen, lo mismo, por ejemplo, cuando hay una persona con lepra. Después de eso tenían que entrar en un lavamiento con aguas, que al principio era solo un lavamiento externo, luego se convirtió, en el 200 antes de Cristo, se convirtió en mikvé, lo que es meterse al agua o bautizarse completamente. En la preparación de un sacerdote, cuando Moisés presentó a los sacerdotes para que empezaran a ministrar, los pasó por el agua, y no solo a ellos, sino que le lavaron las vestiduras también. En las festividades, por ejemplo, cuando se iba a una festividad de peregrinación como las que hemos estado viendo, las personas hacían bautismo siempre. Hacían un bautismo de limpieza, de purificación, para estar delante de Dios limpios, una entrega, una renovación, como algunos van a hacer. Por eso es que algunos creen que no, que solo es una vez en la vida, pero el próximo martes explicaremos la diversidad que hay. Y ellos iban a la fiesta ya después de haberse bautizado. Vean ustedes, ya hablamos de varios tipos de bautismos, y de hecho, como les digo, con el tiempo, y vean qué lindo esto, quiero mostrarles aquí en pantalla. Sí, para mí todo esto del bautismo de las aguas es grande, significa mucho. De hecho, bueno, no me voy a quedar ahí, pero en mis inicios tuvo que ver mucho el agua, en relación del agua conmigo, yo sin saber nada de esto, inclusive para el recibimiento de varios ministraciones del Espíritu en mi vida. Luego uno empieza a entender la importancia que tenía el agua en esos tiempos. Aquí, por ejemplo, estos son lo que le llaman mikvés, que se llama recolección de agua, en los tiempos antes de Yeshua. 200 años antes ya habían este tipo de piletas. ¿Las logran ver bien? Sí. Por ejemplo, estas se han ido excavando últimamente. Estas son excavaciones recientes en donde se encuentran estas piletas. La gente iba a hacerse diferentes baños para diferentes ritos, como lo hemos visto. Curiosamente, hasta en diferentes casas de gente más pudiente podía tener su propia pileta de bautismo en su propia casa. Aquí había una más hermoseada, donde se ven las escaleras, las personas bajaban y hacían sus purificaciones. Y aquí esta me gusta un montón, porque aquí es en Qumran, que es la comunidad que se apartó de la perversión que había en Jerusalén en ese tiempo, de la perversión sacerdotal, y ellos decidieron hacer una comunidad de los esenios. Les recomiendo estudiar de los esenios, de los rollos de Qumran. Eso es maravilloso. De hecho, ahí está el mayor hallazgo arqueológico de los últimos tiempos, o de los mayores, que son los rollos de los escritos más antiguos que tenemos hoy día. Estas personas que se retiraron al desierto eran escribas, eran gente que pasaba todo el día dedicado solo al Señor, a escribir, a estudiar, y tenían estas piletas así al aire libre en el desierto, y hacían diferentes tipos de ritos. Inclusive para ellos, antes de ir a leer la Torá o estudiar la Torá, iban y hacían un lavamiento de agua, y antes de un montón de cosas hacían lavamientos. Antes del Shabbat, para prepararse para el Shabbat, el viernes, ya ellos entraban en el agua para prepararse para ese evento. Ahora, hermanos, si nos ponemos, aquí hay otra de Qumran. Y Qumran, ¿por qué les hablo de Qumran? Porque si nos ponemos a ver, cuando Juan el Bautista, y escuchen este nombre, hermanos, vean qué importante todo esto, era tanta la importancia de Dios para la preparación de que venía Yeshua, que hay un hombre que Dios envió, que lo que hacía meramente era bautizar en agua para antes de que Yeshua apareciera. Tanta era la identificación de este Juan, que nosotros decimos Juan. ¿Y cuál Juan? Juan el Bautista. O sea, casi que creemos que Bautista es el apellido de Juan, pero este hombre, la dedicación era bautizar, y eso fue lo que Dios le puso. Y si Dios le llamó a bautizar en agua, no es por adorno, hermanos, no es nada más por un rito, porque sí, porque tenemos que cumplir, porque Dios se le ocurrió mandar un profeta a cumplir este lavamiento. Casualmente a Juan se le dice, y este niño va a habitar en el desierto, ahí va a estar. Y en ese tiempo es cuando estaban los esenios en el desierto. Se une mucho, algunos dicen que Juan de alguna forma tuvo relación con estos esenios, y de ahí también él aprendió lo que son los bautismos también, porque él estuvo en lugares desérticos hasta que Dios le dijo, vaya y bautice. Claro, él salió y se fue al Jordán, al río Jordán, a bautizar a todos los que venían a él. Había una unción tremenda en él.
no sé qué es lo que tenía, que la gente salía donde él estaba y todos decían, quiero ser bautizado. El bautismo de Juan es bautismo exclusivamente de arrepentimiento y de preparación. Muy importante la palabra arrepentimiento con respecto al bautismo, hermanos. Muy importante entender esto, lo que hemos explicado, que la palabra para arrepentimiento, de hecho, en hebreo es teshuvah. Ustedes saben lo que es cambio de pensamiento o volverse de un estado en que usted estaba o de una dirección y volverse, reconocer su error y volverse a Dios. De hecho, en el manuscrito griego del Nuevo Testamento, arrepentimiento viene traducido de la palabra metanoia. Metanoia, que significa cambio de mente. Entonces, cuando Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido, estaba a la orilla del agua y estaba esperando que la gente culminara o sellara ese arrepentimiento en el agua. No remordimiento, hermanos. No nada más sentirse mal porque hicieron un pecado. Es entrar en una conciencia en donde usted despierta y dice, oh, un momento, yo voy caminando completamente errado, estoy sin Dios en este mundo, no tengo pacto, soy un gentil, necesito Dios, necesito liberación, necesito salvación, voy a hacer pacto con Dios, me vuelvo a la Torá, voy a decir, sí Señor, haremos todo lo que has dicho, como dijeron el pueblo de Israel en el desierto, después de haber sido bautizados en el agua, como lo dice en la palabra de Dios. Entonces, por supuesto, hermanos, por supuesto que hay que entender desde Génesis todas las cosas, para entender cuando Juan salió, qué se estaba dando en ese momento. ¿Qué es lo que el pueblo estaba corriendo a hacer, sabiendo que había un efecto purificador también en sus vidas? Y tal es el punto que, ¿quién fue y se bautizó con Juan? ¿Quién fue y se bautizó con Juan? Nada menos que Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Antes de que él iniciara su ministerio, antes de que él fuera a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a presentarse, a predicar, se acerca donde Juan, a las aguas, a que lo bauticen. Juan le dice, hey, no, usted no puede venir. ¿Cómo? Yo no lo puedo bautizar a usted. Yeshua, usted me tiene que bautizar a mí, como leemos en el relato. Y Yeshua se opone y le dice, no, es necesario que yo me bautice con usted para que cumplamos toda justicia. Muchas preguntas hay ahí, porque ¿por qué Yeshua bautizarse en bautismo de arrepentimiento si dice que fue hombre sin pecado? Pues puede haber sido hombre sin pecado, y aquí hay muchas vertientes, o sea, hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que pueden salir al respecto. Pero recuerde que el bautismo también implicaba limpieza de purificación de inmundicia. Por ejemplo, cuando la mujer tenía menstruación o el hombre había tenido emisión seminal, no es que estaba en pecado. Una cosa es estar en pecado y otra cosa es estar inmundo o sucio. Sucio, inmundo es por fuera. No es estar contaminado con pecados por fuera. Entonces había que haber un lavamiento. Es curioso decir esto, hermano, y algunos se espantan, pero Yeshua era un hombre y pudo haber tenido hasta flujo seminal en alguna noche. Y él inclusive ese bautismo podía limpiarlo de impureza. O sea, algunos se espantan por esto, pero esa es la realidad. Y otra cosa que se pueden decir, que no quiero hoy dañar la susceptibilidad de la teología de algunos, mejor hoy no entro agresivo, pero hay muchas cosas que pueden hablar del bautismo de Yeshua, nuestro amado Rey. Y curiosamente, ¿a qué edad lo hace, hermano? A los 30 años de edad. El sacerdote, antes de cumplir su ministerio, el sacerdote era llamado a los 25, lo llaman para que estén listos. A los 30 años justamente es que le hacían el lavamiento, es que le hacían el tevilá, el bautismo, para que luego pudieran ir y ministrar en el templo. Yeshua no fue casualidad que empezara a sus 30 años en ministerio. Yeshua venía como sacerdote según el orden de Melquisedec. Curiosamente, quien lo está bautizando es Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, el sacerdote según el orden de Aarón, un levita. Recuerdan que el papá de Juan el Bautista estaba ministrando en lugar de los inciensos cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, porque el papá de Juan el Bautista era un sacerdote que estaba en ese momento en el incienso. Juan el Bautista, si no hubiese sido llamado como profeta silvestre o sacerdote silvestre
que es de otra esfera, que es lo que vamos a hablar ahora, que es el bautismo en el que vamos entrando nosotros, hermano. Es muy grande esto. Juan le hubiera tocado suceder a su papá y ser un sacerdote ministrando en el templo, pero Dios le dijo, necesito un sacerdote diferente. Necesito empezar a mostrar los campos del sacerdocio Melquisedec, sacerdocio del Espíritu, sacerdocio de Beshmaya, como se llama en arameo, del cielo, de lo alto. Y por eso el bautismo de él vino a revolucionar, porque curiosamente no era un bautismo como todos los que se habían hecho. De hecho, el bautismo mayor en ese momento, que era que todos se bautizaban para preparar camino, porque venía uno que es mayor que yo. Y aquí ya le he mencionado varios bautismos, y dijo Juan, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ya ahí hay otro bautismo más, ya no es en agua, pero es el bautismo en el Espíritu Santo, que también tenemos que recibir, y en las congregaciones o en las administraciones tampoco se enseña mucho acerca de que realmente el Hijo de Dios debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahí usted se puede estar preguntando, ¿y será que yo soy bautizado en el Espíritu Santo? Siga haciéndose la pregunta hasta que usted un día esté bien claro y sepa que usted fue alcanzado y fue tomado y es bautizado con el Espíritu Santo. Hay algo que pasa en la vida de un bautizado en agua y en Espíritu Santo. Y aquí vamos a entrar en este tema, y sí les voy a pedir, no lo voy a poner en pantalla, sino que por favor todos abramos nuestras Biblias en este hecho que es revolucionario y muchas veces no lo entendemos por el mero hecho de no entender el trasfondo del bautismo. Y estamos hablando de Juan capítulo 3. Y aquí quiero que me presten mucha atención, porque esto es lo que revoluciona realmente el que alguien esté en el Mesías. Esto que vamos a hablar ahora, esto es lo que diferencia el que camina en el Mesías, o el que se llama cristiano, mesiánico, de cualquier otra religión, pensamiento y filosofía. Lo que vamos a hablar en este momento, esto es un punto central. Ahí estamos hablando cuando Nicodemo, hermanos, se le presenta. Estoy hablando de capítulo 3 y versículo, ya les digo, quédense ahí en el 3, para no leer desde arriba, desde el 1. Se le presenta a Nicodemo ante Yeshua. Nicodemo era un alto del Sanedrín. Sanedrín es el grupo de ancianos que comandan el pueblo de Israel, que emiten leyes, que son los que están bajo digamos, comando. Él era un alto maestro de la ley, de la Torá. Era un alto distinguido, un alto anciano. Y dice que se le presenta a Yeshua de noche. Vamos en el versículo 2. Este fue a Jesús de noche y le dijo, en el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro. Vean que él sí lo reconocía, y vino de noche porque le daba miedo, porque los judíos lo iban a ver. Pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Jesús le dijo, de una vez, hermanos, no lo dejó hablar mucho, no le dejó sacar su Torá y su judaísmo y sus tradiciones. De una vez lo discernió, lo vio y le mostró esto, y que tiene que ver completamente, está ligado y casado con lo que significa el bautismo. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Quién puede ver el reino de Dios? Solo el que nace de nuevo. No hay otra vía para ver el reino de Dios y para entrar en el reino milenial o el reino del más allá, que continuará, como ya hemos hablado. O sea que el reino de Dios empieza desde ya, cuando usted nace de nuevo. Empieza la travesía del reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser un hombre que nazca siendo viejo? ¿Verdad? Yo no sé si se estaba haciendo o realmente no sabía. Pues ¿puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Obviamente que no. Respondiendo Yeshua le dice, de cierto te digo que si alguno no nace de agua. Oigan, hermanos,
acabamos de decir agua. Si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es cuando venimos de padre y madre. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cambiamos de estado, de estatus. No te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Yeshua y le dijo, tú eres maestro de Israel. Vean lo que les voy a explicar aquí. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y ahí sigue relatando. Me detengo ahí. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Lo que estaba Yeshua diciendo ahí es, usted que conoce la Torá, usted que es maestro, que ha estudiado todas las tradiciones, sabe todo lo que son los nuevos nacimientos o los bautismos, porque ya les voy a explicar, en esos bautismos ellos lo llamaban nuevos nacimientos también. Está la relación. Pues voy a explicarles algo para que vean qué es lo que había ya en ese tiempo. Por ejemplo, voy a hablarle de 5 nuevos nacimientos y entre ellos está inmerso también lo que es el bautismo, la inmersión, la tevilá. Uno es cuando se circuncida el varoncito a los 8 años, ahí nace de nuevo. ¿Ok? Otro es el bar mitzvah, que es también cuando el varoncito, hoy día lo hacen con la mujer también, antes no. Tenía 13 años, se presentaba y ya él podía ir y estudiar la Torá y estar bajo la tutela de un rabino, de un maestro. Generalmente, y hoy día lo hacen, estudian en la escuela y no hay colegio, no hay universidad. Salen de la escuela inmediatamente, 12, 13 años, metidos estudiando Torá día y noche, los que realmente son ortodoxos. El tercer punto de nuevo nacimiento, y aquí ya hay un bautismo para eso, es cuando se casan, hombre y mujer, antes de casarse. Hoy día lo hacen. Ya les voy a enseñar una mikvé o una piscina, creo que no lo tengo ahí, una lástima, creo que no lo puse. Hoy día están esas piscinas todavía de bautismo, los tienen en las sinagogas, algunos los tienen en las casas, algunos por regiones. Cuando se van a casar, ellos van y hacen bautismo purificador, preparador para casarse. Luego, en el ordenamiento de un estudiante, por ejemplo, cuando usted está en una yeshiva, una escuela de Torah, cada quien tiene su maestro, y eso para ellos es muy importante. Cada quien tiene su rabí, su rabino, y cada quien tiene su impartición de su rabí y de su rabino. Entonces, cuando se impartía bajo este rabino, había un bautismo inclusive que se hacía, y escuchen esto, en el nombre del rabino en que se estaba estudiando. Porque había un bautismo, se le llama también de identificación con ese rabino, con ese maestro. Entonces ahí imponen manos también, hay bautismo, imponen manos y hay transferencia, y en esto hay uniones tremendas. No sé si me da tiempo a hablar ahorita, pero hay relatos de estas uniones muy fuertes de alumno con maestro, así como vemos con Eliseo y Elías, más o menos, en donde pasan asuntos sobrenaturales solo por esta unión, y así es como Dios lo estableció. De hecho, hay una parte en la Biblia, no sé si ustedes recuerdan, cuando hay una discusión por los bautismos y Pablo está hablando, dice, vale que yo no bauticé a ninguno, los bautizamos en el nombre de Pedro, dice, se bautizaron en el nombre de Pablo, se bautizaron en el nombre de Apolos. No. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían esto de que se iban a bautizar en el nombre de su maestro por la identificación que hay en ese sentido. De ahí es lo que voy a explicar el próximo martes, el bautismo no en el nombre de una Trinidad, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no, sino en el nombre de nuestro Rabí, Rebe, nuestro maestro, en el nombre de Yeshua, como hacían los apóstoles. Vamos a ver todos los ejemplos y vamos a ver por qué esa forma trinitaria de bautismo no es correcta e inclusive fue agregada posteriormente, en tiempos posteriores del tiempo católico, para fortalecer la doctrina que hemos hablado, falsa doctrina de la
de la Trinidad. Y una que es muy importante, hermanos, que tiene que ver con lo que ustedes van a hacer. Ya de todas estas, tienen que ver con lo que ustedes van a hacer y ya se las voy a resumir. Que de todos estos nuevos nacimientos o que entran como bautismo, tienen que ver con lo que vamos a hacer. Los que lo hacen por primera vez y luego hay otros que van a hacer voto nuevo, renovación por segunda, tercera. Vamos a estudiar también según lo que yo entiendo de la Torá, lo que entiendo según diferentes bautismos que hay, que sí se puede rehacer o si hay ocasiones para rehacer un bautismo. Pero digamos que el quinto punto en donde se llamaba como nuevo nacimiento, que Nicodemo debía de saber en ese momento, es cuando alguien se convierte. Un gentil llega al pueblo de Israel, conoce de la Torá, conoce del pueblo de Israel y dice, yo quiero ser parte del pueblo de Israel, yo quiero ser Yehudí. Entonces, ¿qué hacen? Circuncisión y se tenían que bautizar. Escuchen lo que les voy a decir, hermano. Présteme atención, vean qué lindo esto. Por ejemplo, Laurita que está embarazada ahora. Y todos saben que está embarazada Laurita, ¿verdad? Para los que no lo saben, hay una belleza ahí. Es notable. Es notable, bueno, pues para los que no te han visto. Pero entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Digamos, esta belleza está en el vientre de Laurita. ¿Y en qué está ella ahora? ¿En qué está ella? Agua. En agua. Está en agua. Nosotros venimos a este mundo, antes de venir venimos en agua. El cuerpo del ser humano está 80-75% agua. La tierra antes de que Dios la ordenara era agua. En Pedro dice que los universos fueron hechos de las aguas. Entonces, hay algo precioso ahí, hermanos. Y es que cuando usted va a entrar a las aguas, ahora, el 30, básicamente en este tiempo, cuando alguien se convertía a Israel, el que ya era del pueblo de Israel era descendiente de Abraham. ¿Cómo se llamaba esa persona? Hijo de Sara, la esposa de Abraham. Entonces, una persona que iba al mikvé, a las aguas, y hacía tevilá, bautismo, inmersión, lo que ellos decían a esta persona para convertirse en un yehudí, en un israelita, en un judío, era que en el momento que estaba en las aguas, estaba entrando en el vientre de Sara. Se estaba sumergiendo en el líquido amniótico de Sara. Estaba en el vientre de Sara en las aguas. Y cuando salía de las aguas, estaba naciendo de nuevo como un yehudí, como un judío, como un israelita. Legal, venía saliendo de la matriz de Sara. Entonces, ya aquí vamos con varios puntos. El bautismo en el nombre de Yeshua no es solo algo así nomás, hermanos, sino que encierra de lo que hemos hablado. Voy a poner 5 puntos aquí. Como les digo, vamos a detallar en el siguiente episodio varias cosas que ya les voy a mencionar. Pero por ejemplo, sí hay purificación en el bautismo. Hay gente que habla que no. Sí hay purificación en el bautismo. Dios no hace nada porque sí. Dios no hace nada por adorno, hermanos. Sí hay arrepentimiento. Ya eso lo haremos el próximo martes, lo que son los diferentes bautismos ya ahora en la era mesiánica, como el de Juan, el de Yeshua y otros más que hay por ahí, para que vean que aún en el tiempo mesiánico, en la iglesia cristiana habían varios bautismos. Sí, usted debe de entrar con la actitud de arrepentimiento. Ya expliqué lo que es arrepentimiento genuino, cambio, metanoia, volverse a Dios. Sí hay identificación, que es que usted se identifica con su Rebe, con su rabí, con su maestro, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Inclusive por eso es bueno hacerlo siempre bajo una comunidad, con testigos. Escuchen esto, hermanos. Y que usted se sienta pastoreado. Vamos a ver esto. No todo el mundo tiene pastor, hermanos. Voy a aprovechar aquí y tiene que ver con esto. Porque hay cosas que se vuelven más válidas que otras según como uno esté donde uno esté. Ya poco usted va a una iglesia y dice, ok, está yendo a la iglesia de, no sé, de Heredia y el pastor es Juanito Pérez. Entonces ahí va al culto, el domingo escucha mensaje y sale. Lleva meses de estar yendo ahí.
La persona dice, mi pastor es Juanito Pérez. Bueno, él es su pastor. En muchos casos no es el pastor. Escuchen esto, hermano, es importante para lo del bautismo. Usted va a esa iglesia, usted asiste, usted escucha la palabra, como cuando uno va al cine y ve una película y sale. Pero usted está bajo realmente enseñanza, cobertura, seguimiento y tiene impartición de esa persona. Está ahí, tienes esa línea, ya hubo identificación entre usted y la persona que le va a enseñar a usted. Y es como siempre se ha manejado en toda escuela. Desde Juan el Bautista tenía sus discípulos y todo va en una línea para que sea efectivo todo eso. Entonces la identificación inclusive es hasta con la familia con la cual usted está realizando todo esto. Muchos van a iglesias, pero no todos tienen pastor. O llámele a apóstol, profeta, pastor. Importante eso, hermanos. Importante. Hay beneficios en ello si usted sabe cómo entrar en esas autoridades o coberturas. Usted se beneficia. Hay algo que Dios hace que fluya ahí. Luego está la conversión, hermanos. Sí, sí hay conversión. ¿Conversión a qué? De identificación también. Está la identificación a Yeshua. Identificación a Israel. Usted va a entrar a las aguas, hermano y hermana. Y usted va a salir siendo de Israel, descendencia de Abraham. Usted es parte del pueblo de Dios, si quiere llamarlo así. Si quiere, llámele parte del pueblo de Dios. No es que usted ahí se hizo cristiano. No, usted ahí no se está haciendo cristiano. Usted está siendo engendrado en Israel. Usted está haciendo el acto que te valida, la firma, el anillo, en donde ya entras a formar parte. Y luego, obviamente, como explicaremos el próximo martes, muerte y resurrección. Muerte en el agua y resurrección, que es la identificación también con la muerte y resurrección del Mesías, porque en el bautismo morimos en Cristo, como lo dice, lo vamos a ver luego en Corintios, en Romanos, en otras partes, y resucitamos por el bautismo con Él también, a vida nueva. Estaba hablando de Nicodemo y ya con esto vamos cerrando. Nicodemo sabía esto, pero le decía, es necesario que nazca de nuevo, pero él seguro decía, tengo, ¿cómo se llama? La circuncisión. Ya hice la identificación con mi maestro. Yo no tengo que convertirme a Israel porque yo soy israelita. Y X y X lleve de nuevo nacimiento y que tenía que ver con el bautismo. Por eso dice Yeshua que el que nace de agua y del Espíritu también. Ahí también hay mucha enseñanza y viene con relación inclusive como cuando a Yeshua en el madero le meten una lanza y sale agua y sale sangre. O sea, la Biblia es magnífica, hermanos. Si uno se pusiera a dar cada detalle, aquí nos dan no sé qué horas de la noche, pero todo se relaciona. Desde que Dios empieza con su pueblo, ya Él está pensando en el bautismo. Ya Él los está pasando por las aguas, ya Él está preparando un pueblo, ya Él sabe que todo esto tiene que ver porque Juan el Bautista va a venir y porque va a traer este bautismo de preparación. Él sabe que su hijo, el Mesías, se tenía que bautizar también y Él sabe que veníamos una camada de nosotros que nos íbamos a convertir a Israel, al pueblo de Dios, íbamos a nacer de nuevo, íbamos a realizar ese acto. Entonces, para cerrar con este capítulo o este primer episodio, el porqué de recibir estas enseñanzas. Ya esto que usted está recibiendo, casualmente, por ejemplo, el eunuco que iba camino a Etiopía y Felipe va y lo encuentra en el camino y le dice, le habla de lo que está ahí hablando de Isaías y le explica y de una vez dice, aquí hay aguas, hay algo que impide que yo pueda ser bautizado. Felipe le dice, vámonos de una, diría Yeudani, de una, no sé. De una a las aguas. ¿Por qué de una a las aguas? Porque ellos ya tenían inclusive enseñanza ancestral en Etiopía también, porque los ritos africanos también tienen que ver con bautismos. Entonces ellos no necesitaban que un pastor llegara y les enseñara todos los trasfondos y todo, porque ya ellos venían con eso. Ahora ustedes están entendiendo más. Ahora el que se va a bautizar sabe qué es lo que va a hacer mejor y todavía lo va a saber mejor después de este martes, que todavía expliquemos un poco mejor, porque hay diferentes preguntas que veremos
Por ejemplo, pastor, ¿cómo hago para bautizarme? Yo me bauticé por primera vez, ¿puedo hacerlo otra vez? ¿Puedo hacerlo solo? Que yo estoy aquí, acá y quiero hacerlo. Bueno, ahí entenderemos que ese que se hará, que algunos que se harán no serán este bautismo de iniciación o inicial, sino que entrará en otro rango, digámoslo así. Entrarán en un cierto rango que sí es válido. Como yo les expliqué, y es algo mío respecto a la opinión de las personas, hay muchos tipos de interpretaciones, entendimientos, pero antes de estas festividades que iniciaron, que estuvimos festejando, Cristina y yo fuimos a las aguas a un río y nos bautizamos. O sea, hicimos inmersión, pero no era el bautismo inicial que yo hice un día, sino que yo nada más fui a decirle, Señor, aquí estoy, preparo mi alma, mi cuerpo, que estas aguas sirvan de limpieza, de purificación, que así como estas aguas empapan mi cuerpo, me cubren y me limpian, yo quiero entrar a estas festividades así. Esto que estoy haciendo físicamente sea hecho en mi espíritu y en mi alma también. Entonces ya viene algo muy personal, en donde yo no puedo tampoco enseñar a todo el mundo, tienen que hacerlo todos. O el que se bautizó una vez tiene que aprender a bautizarse un montón de veces. No, no. Por eso es que ustedes me ven que yo tampoco empiezo a estar enseñando eso. Eso es muy personal, muy de la congregación, muy del entendimiento, muy del seguimiento apostólico que usted tenga también. La próxima martes vamos a tocar los siguientes puntos. ¿En nombre de quién me tengo que bautizar? ¿Es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Solo en el nombre de Yeshua? ¿Cuántas veces me puedo bautizar? ¿A qué edad se puede bautizar a alguien? ¿En qué agua se puede bautizar? Y expresamente vamos a partir desde este punto aquí, donde quedamos de Yeshua con Nicodemo, y vamos a seguir. Solo para cerrar, hermanos, quiero explicarles que, para cerrar con lo de Nicodemo, Nicodemo debía de haber sabido lo que decía en Ezequiel capítulo 36, en donde hay una promesa, cuando Dios habla que después del nuevo pacto que trae, dice que Él iba a limpiarlos con aguas limpias, y se los voy a leer un momentito para que ustedes lo escuchen, no tienen que buscarlo. Eso está en Ezequiel versículo 36, vamos a ver si lo encuentro. Capítulo. Sí, capítulo, perdón. Ezequiel 36. Y esto viene enseguidilla con lo que antes decía Jeremías, que es el profeta que está anterior. Ellos eran profetas contemporáneos. Ya Jeremías había hablado de esto, del nuevo nacimiento, de que la Torá en el corazón, de que iba a derramar el Espíritu, que todo esto. Ezequiel viene y dice algo muy parecido. Y 36:24 en adelante, esto es lo último que leemos y cerramos aquí. Yo pues los tomaré de las naciones, y ahí está hablando lo que hablamos el domingo, cómo el pueblo de Israel fue esparcido Dios en este tiempo, y desde el Mesías empezó a recoger a todo Israel, y con él venimos nosotros, fuimos injertados todos, sangre o no sangre. Los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Y ahí hay una interpretación grande en tierra, tiene que ver más allá que una tierra física. Entonces los rociaré con agua limpia, para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra, y les pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas, y las pondrán por obra, o sea, caminarán en mi Torá en ese tiempo. Eso es lo que Yeshua estaba refiriéndose, diciéndole, Nicodemo, ¿cómo usted no sabe que viene otro cambio de estatus? Porque a ellos estos nuevos nacimientos le llaman cambio de estatus. Usted se casa y no es lo mismo. Soltero usted va y viene, se casa, cambia de estatus. Usted, en todo lo que mencionemos, ¿verdad? El ordenamiento para estudiar en una yeshiva, usted antes andaba por ahí, ya cuando usted está en un discipulado, cambio de estatus. Son cambios de estatus. Y Yeshua le estaba diciendo, viene otro cambio de estatus. Deberías de saberlo. Ahí se lo explicó, quién sabe si entendió. Pero bueno, hasta aquí quedamos por este episodio, hermanos. Espero que haya sido nutritivo para ustedes.